4, 3, 2, 1. Cada vez que un Raptor se enciende, el motor comienza una delicada danza al borde de la autodestrucción. Cada una de las partes que hace que esto funcione está tan profundamente interconectada y opera bajo condiciones tan extremas que, si algo se sale de sincronía, aunque sea un poco, todo explota. Y si podemos entender cómo funciona este motor, entonces podremos entender mejor por qué SpaceX necesita construir algo tan increíblemente volátil. Porque al final, Raptor será la única solución a un problema imposible. Ahora, todo esto comienza con una empresa mucho más pequeña construyendo un motor mucho más pequeño y persiguiendo un objetivo mucho más pequeño. Hace 20 años, SpaceX solo necesitaba un cohete que funcionara lo suficientemente bien como para alcanzar la órbita antes de quedarse sin dinero. Llamaron a ese cohete el Falcon, que es una nave espacial de Star Wars, pero también es un ave de presa, y el motor que lo impulsaría todo se llamaría Merlin, que es el nombre de un mago famoso, pero también es un ave. Son un miembro muy pequeño de la especie de los halcones. Pero detrás de los nombres geniales, los primeros días de SpaceX en realidad fueron un caos total. Que una empresa privada de tecnología de California entrara en el campo de los lanzamientos de cohetes orbitales a principios de los años 2000 no solo era algo sin precedentes, era una locura. Nadie pensaba que tendrían éxito y por lo tanto nadie estaba invirtiendo en el proyecto. Elon Musk estaba financiando todo con su fortuna de PayPal, que era mucho dinero, pero SpaceX estaba quemando efectivo tan rápido como quemaban combustible para cohetes. La declaración de misión de Elon para el Merlin era construir un motor de cohete lo más simple y barato posible. Entonces, ¿cómo sería eso? Bueno, dentro del cuerpo principal de un cohete hay dos tanques de propelente. Uno es para oxígeno y el otro es para combustible. El lado del oxígeno es el mismo para todo tipo de cohete, porque el fuego necesita oxígeno para arder, y al agregar un suministro puro y constante al motor, obtenemos una combustión potente hasta llegar al espacio. Para convertir el oxígeno en propelente para cohetes, primero tienes que licuarlo. Convertimos el oxígeno de un estado gaseoso a uno líquido al superenfriarlo hasta una temperatura criogénica. El punto de ebullición del oxígeno es de menos 183 grados Celsius o menos 297 Fahrenheit, así que a cualquier temperatura por debajo de esa permanecerá en estado líquido. La razón de hacer esto es para aumentar la densidad del oxígeno. El líquido es más pesado que el gas, así que puedes almacenar más energía potencial dentro del volumen de tu cohete. Luego, en el lado del combustible, el motor Merlin usa una sustancia química llamada RP1, que básicamente es queroseno purificado. Es barato, accesible y ya es líquido a temperatura ambiente. Aunque SpaceX enfría su RP a una temperatura justo por debajo del punto de congelación para obtener un poco de esa mayor densidad y exprimir más potencia de sus tanques de combustible. Pero cuando comienza el arranque del motor del cohete, dos bombas moverán tanto el oxígeno como el combustible a muy alta presión hacia la cámara de combustión, donde los dos líquidos se combinan y se encienden. Esa combustión va a liberar una enorme cantidad de energía, mientras los propelentes se queman y se expanden para crear presión dentro del motor. Toda esta energía saldrá de la cámara de combustión a través de la garganta. Luego, todos esos gases de escape de combustión a alta presión y alta temperatura fluyen a través de la tobera, donde se expanden desde el tamaño de la garganta hasta el tamaño de la abertura de la tobera. Esta expansión en realidad acelera los gases de escape a una velocidad aún mayor que cuando salieron de la garganta, porque la materia naturalmente tiende a fluir de áreas de alta presión a áreas de baja presión. Cuanto mayor sea la relación de expansión desde la garganta hasta el extremo de la tobera, mayor será la aceleración de los gases de escape. Este proceso convierte la presión en empuje, y mientras más rápido podamos expulsar esos gases de escape por la parte trasera de la tobera, más rápido avanzará el cohete. Toda acción tiene una reacción igual y opuesta. Ahora, esa es la explicación sencilla, pero podemos ir un paso más allá y mostrarte exactamente cómo se entrega el combustible a la cámara de combustión. Esto nos dice exactamente con qué tipo de motor de cohete estamos tratando. En el diseño Merlin, estas bombas gemelas para el combustible y el oxígeno son impulsadas por algo llamado generador de gas. Esto es como un motor de cohete en miniatura con su propia cámara de combustión y tobera que recibe una pequeña alimentación de oxígeno y combustible de la bomba principal. Excepto que este motor en miniatura expulsa sus gases de escape directamente a una pala de turbina. Ahora, la presión de la reacción de combustión está haciendo girar una turbina que está conectada a un eje de transmisión que enlaza el generador de gas con las bombas principales de combustible y oxígeno. Así que ahora todo está girando junto. Después de que los gases de escape del generador de gas han hecho su trabajo de hacer girar la turbina, el exceso se libera por un costado del motor a través de un tubo de escape.
Esto es lo que llamamos un generador de gas de ciclo abierto, y es un diseño que se remonta hasta 1944 y el primer misil balístico de largo alcance jamás creado, el cohete alemán U-2. Así que cuando Elon pidió el motor de cohete más simple y barato posible, esto es exactamente lo que obtuvo, aunque eso también significa que debe haber espacio para mejorar. Entonces, ¿qué pasa cuando cierras el ciclo de tu generador de gas y mantienes toda la presión de escape dentro del motor? Lo descubriremos. El motor Merlin sigue siendo un producto fantástico para SpaceX hasta el día de hoy, y probablemente continuará así durante varios años. Pero cuando llegó el momento de comenzar el desarrollo de la siguiente generación de vehículos de SpaceX, iba a requerir la siguiente generación de motores de SpaceX. Así que con la Starship, Elon Musk les dio una nueva misión a sus ingenieros. Construyan el motor de cohete más complejo jamás hecho. Denle la mayor relación empuje-peso de cualquier motor existente y háganlo funcionar con un nuevo combustible para cohetes que nadie ha usado antes. Así que el tiempo de recurrir a diseños clásicos del siglo XX ya había quedado atrás. Este era el momento de reinventar el motor de cohete. Comencemos con esa nueva fuente de combustible. En lugar de queroseno, el Raptor ahora quema metano. Al igual que el oxígeno, el metano necesita ser licuado a una temperatura criogénica para convertirlo en un combustible adecuado para cohetes. Así que eso añade una capa extra de complejidad a este sistema, pero vale la pena el esfuerzo. La querosena es un hidrocarburo de cadena larga, lo que significa que es muy difícil de quemar por completo y de convertirla en gas. Vas a terminar con mucha materia sólida como subproducto, incluso dentro de un entorno como la cámara de combustión de un cohete. Ese carbono sólido que queda es lo que normalmente llamamos hollín, simplemente polvo negro. Y al igual que en el interior de una chimenea, ese hollín tiende a adherirse al interior de un motor de cohete y causar una acumulación conocida como coquización. Ahora, como un motor de cohete típico va directo al fondo del océano después de usarse una vez, eso normalmente no importa. Pero en un motor reutilizable como el Merlin, toda esa coquización debe ser eliminada entre lanzamientos. Y eso simplemente no va a funcionar con el calendario de reutilización rápida que Elon tiene en mente para Starship. Él quiere que estas cosas se lancen varias veces al día. El metano es principalmente hidrógeno con un solo átomo de carbono por cada 4 átomos de hidrógeno. Así que es bastante fácil combustionar completamente ese carbono y no dejar nada como subproducto. Si tienes gas natural en tu casa, eso es casi completamente metano, y puedes quemarlo todo el día en tu calentador o estufa sin tener que preocuparte por residuos de carbono. Así que ese es el combustible. Ahora, ¿cómo se compara el sistema interno de un motor Raptor con el viejo Merlin? Bueno, el diseño del Raptor se llama ciclo de combustión por etapas de flujo completo, y es una disposición excepcionalmente compleja de bombas, turbinas y tuberías. Bien, volvamos a nuestro motor. En el ciclo del Raptor, los propelentes líquidos se mueven desde los tanques hacia las bombas principales y luego directamente a un par de generadores de gas. Así que tanto el combustible como el oxígeno llegan a sus propias turbinas individuales. Ahora, en lugar de que todo gire sobre un solo eje principal, tenemos turbinas y bombas independientes para cada tanque, con todo integrado en una sola unidad, que a menudo se llama turbobomba. Comenzando con el lado del oxígeno del Raptor, el oxígeno líquido frío fluye directamente desde el tanque hacia la bomba, donde se introduce en un prequemador. Ese es el motor de cohete en miniatura del que hablamos antes. Debido a que el generador de gas y la bomba ahora están integrados, casi todo el oxígeno líquido va a fluir a través del prequemador, donde se combinará con una pequeña cantidad de metano y se encenderá. Esto convierte nuestro líquido de nuevo en gas, con el resultado de que la materia ahora fluye de mayor densidad a menor densidad. Eso significa que el oxígeno se está acelerando rápidamente hacia nuestra turbina generadora, que está conectada a un eje de transmisión muy corto a nuestra turbobomba, la cual fuerza el líquido hacia abajo desde el tanque principal. Ahora, como solo se añade una pequeña cantidad de metano al prequemador, no estamos consumiendo el oxígeno, esto solo lo calienta. Y al vaporizar el líquido, aumentamos enormemente su volumen, lo que incrementa mucho la cantidad de presión dentro del sistema. Esta es la clave del poder del Raptor. Ese gas de oxígeno caliente luego se fuerza hacia abajo, a través de una serie de inyectores hacia la cámara de combustión principal. Pero vamos a hacer una pausa un segundo antes de hablar sobre el metano, porque hay un gran problema con lo que acabamos de decirte. Si la turbina del generador de gas hace girar la bomba y la bomba envía el líquido al generador de gas, entonces, ¿cómo se inicia el proceso en primer lugar? Bueno, un cohete típico como nuestro Falcon 9 equipado con el motor Merlin tendrá un tanque de helio a bordo.
Durante el procedimiento de arranque, el helio se libera en el generador de gas, lo que hace girar la turbina y pone en marcha todo el proceso. Para el Raptor, SpaceX utiliza equipos en la plataforma de lanzamiento para hacer girar externamente las turbinas para arrancarlas. Por eso la plataforma de lanzamiento de Starship se considera una etapa cero para el cohete principal. Es la clave para el encendido exitoso del cohete propulsor. Bien, ahora pasemos a nuestra turbobomba de metano. Esto está desplazado a un lado del motor, así que funciona en paralelo con la bomba de oxígeno. De nuevo, nuestro metano líquido frío entra por la parte superior de la unidad, pero en lugar de ir directamente al prequemador, el metano va a hacer una especie de misión secundaria. Directamente desde la bomba de combustible, el líquido frío se desvía a través de una tubería y baja hacia la tobera del motor, y así es como evitamos que el motor Raptor se derrita. El combustible líquido fluye a través de las paredes de la tobera y la cámara de combustión y disipa el calor del metal. Luego, a medida que el líquido se calienta, se aleja de la cámara de combustión y regresa hacia el conjunto de la turbobomba de metano. El combustible líquido calentado ahora entra al prequemador desde abajo, donde primero se encuentra con una pequeña cantidad de oxígeno líquido frío. Y se enciende. Al igual que antes, esta rápida expansión de líquido a gas impulsa una turbina que está conectada por un eje de transmisión a la bomba de combustible de arriba. La turbina también impulsa el metano, ahora en estado gaseoso, de regreso hacia el cuerpo principal del motor, donde los inyectores de metano se combinan con los inyectores de oxígeno y los dos gases calientes finalmente se encuentran en la cámara de combustión. Esta reacción de gas con gas ocurre a una presión increíblemente alta, más de 300 veces la presión atmosférica a nivel del mar en la Tierra. Con las versiones más recientes del motor Raptor 3 acercándose a casi 400 veces la presión atmosférica en escenarios de prueba. Y debido a que la materia siempre fluye de alta presión a baja presión, eso significa que las turbobombas en realidad tienen que operar a una presión interna aún mayor, de alrededor de 600 veces la presión atmosférica. De lo contrario, la combustión regresaría por el motor hacia los tanques de combustible y todo explotaría. Así que la única manera de mantener esa presión increíblemente alta es eliminar el tubo de escape del generador de gas. Por eso decimos que el Raptor es de ciclo cerrado, a diferencia del ciclo abierto del Merlin. Así que en un Raptor, toda la presión de ambos generadores de gas se mantiene dentro del sistema. Esta es otra área donde el metano destaca como un combustible de combustión limpia, porque no estamos ventilando los gases de escape del prequemador. Si intentaras esto con combustible de queroseno, el hollín se acumularía muy rápido dentro del sistema y arruinaría todo. De ahí también obtenemos el término flujo completo, porque todo el combustible y todo el oxígeno se mueven a través del generador de gas y hacia la cámara de combustión. Ahora, la última parte del título, combustión escalonada. Eso se refiere al hecho de que encendemos los propelentes dos veces, primero en el prequemador y luego otra vez en la cámara de combustión. Bien, si todo eso sonó muy complicado, es porque lo es. Elon ha dicho que encender el motor Raptor es como un delicado baile entre el sistema de combustible y el sistema de oxígeno. Todo está interconectado y todo afecta a todo lo demás. Así que si algo sale mal, o incluso si los ciclos de metano y oxígeno se desincronizan aunque sea un poco, entonces todo el motor explotará. Así que ya sabemos cómo hace lo que hace el Raptor, pero hablemos de lo que todo eso significa para el rendimiento y la potencia de este motor. El Raptor es un motor relativamente pequeño que produce una cantidad de empuje relativamente enorme. La versión actual del Raptor, la versión 3, está generando 280 toneladas métricas de empuje al nivel del mar. Este no es el motor de cohete más potente. Ese título lo tiene el motor F1 que impulsó el cohete Saturno V. Tenía más del doble de empuje que un Raptor, pero también era un motor absolutamente gigantesco, en el que podrías estacionar una camioneta adentro. En comparación, el Raptor es súper compacto, mide 3 metros de alto y 1.5 metros de ancho en la tobera. Esto permite que SpaceX coloque 33 de ellos dentro del propulsor de 9 metros de diámetro. Así que el Raptor es mucho más pequeño que un equivalente cercano, como el motor RS-25 que impulsó el transbordador espacial y que también ha sido adaptado para el cohete lunar SLS. Pero el RS-25 solo produce alrededor de 190 toneladas métricas de empuje, siendo aún el doble de grande que un Raptor. Esto le da a SpaceX una relación potencia-peso inigualable. Y el Raptor lo logra haciendo funcionar la cámara de combustión a una presión significativamente mayor que cualquier otro motor de cohete en el mundo. La presión de la cámara del Raptor 3 es actualmente de 350 bares, lo que equivale a más de 5.000 libras por pulgada cuadrada. Para comparar, la presión de la cámara del antiguo motor Merlin está alrededor de 100 bares. Recuerda que el motor del cohete utiliza la garganta y la tobera para convertir la presión en empuje, así que más presión significa más empuje.
Y eso es lo impresionante del Raptor. Es, por cualquier medida razonable, una auténtica locura. Funciona a presiones que harían implosionar a un submarino. También siempre está a un paso de una desintegración rápida y no programada. Y SpaceX necesita que 33 de ellos funcionen en perfecta armonía solo para levantar una Starship del suelo. Y eso no es una falla en el diseño, es precisamente el objetivo, porque llegar a Marte y construir algo permanente allá afuera, nada de eso sucede con un motor seguro. Sucede con este. El objetivo final de la Starship es convertirse en uno de los vehículos más importantes jamás creados en la historia de la humanidad. Esto está al nivel de los primeros barcos de vela que cruzaron el océano y conectaron el mundo. La Starship puede conectar el sistema solar, pero primero necesitamos aprender a dominar el Raptor.